Buenas, en el video pasado resolvimos por medio de la función fmincom de MATLAB, resolvimos este problema, que era un problema que tenía tres centrales térmicas, tendríamos que despacharlas, teníamos límites de generación por cada una de las centrales y aparte de todo teníamos una restricción no lineal, la restricción de balance de potencia. Pues de potencia generada igual a potencia demandada más las pérdidas, teníamos estas pérdidas eran no lineales, entonces resolver por Lagrange nos vuelve un sistema de ecuaciones no lineales, el cual se hace complejo solucionar. Entonces, como ya vimos cómo solucionarlo con MATLAB, vamos ahora a ver cómo se soluciona esto por medio de GAMS. GAMS se utiliza muchísimo porque nos puede ayudar a escribir el problema mucho más fácil. Si ustedes vieron en MATLAB es algo complejo porque toca crear las restricciones por un lado, le toca crear a usted la función objetivo por un lado. En GAMS es muy bueno porque usted lo puede generar todo en forma de una tabla y usted simplemente escribiendo una restricción, el programa es capaz de entenderle que usted esa restricción necesita que la varíe con respecto a una tabla específica. Entonces usted puede escribir 10 o 15 o 20 o 100 restricciones con una sola ecuación. Vamos a mirarlo. Entonces, por acá tengo el programa que se hizo para ese problema. Ese problema es en realidad muy simple. Teníamos acá, si miramos un momentico el problema, tenemos que la central térmica 1 tiene esta función de costo, esa central térmica 2 esta función de costo. Entonces vamos a hacer como lo utilizamos en el video, en dos videos anteriores que hablamos sobre GAMS. Vamos a resolver, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a plantear todo por medio de tablas. En las tablas va a haber toda la información del despacho térmico. Eso es lo que hace poderoso a GAMS, que todo se puede organizar con respecto a esas tablas. Y GAMS, él es capaz de entender que estos son los parámetros del primer generador, los parámetros del segundo y los parámetros del tercer generador, y así sucesivamente. Bueno, entonces empecemos. Primero que todo, pues usted puede definir un título, le puede colocar un título y acá en estos términos puede colocar acá tranquilamente como una pequeña un pequeño comentario sobre el programa que usted va a hacer. Acá en sets se utiliza en GAMS para definir las variables, tal cual como lo habíamos visto en videos anteriores. Vamos a definir la variable PT, que esas son las plantas térmicas, y le coloco el comentario plantas térmicas y le coloco también entre estos slash, coloco 1 por 3. ¿Qué significa 1 por 3? En videos anteriores habíamos colocado P1 hasta P3. Bueno, sí, no me acuerdo bien, pero pues usted puede colocar acá tranquilamente un indicador. Puede ser con números o con letras que le diga que vaya desde 1 hasta 3. Entonces él lo que va a hacer es que PT va a ser una variable la cual va a tener tres casillas. Va a tener la casilla 1, la casilla 2 y la casilla 3. Por eso significa el por. Yo también lo puedo colocar 1, 2, 3. Esa sería la forma de colocarlo también si quiero definirlo de otra forma. Pero aquí ya le digo 1 por 3 para que él sepa que tiene que ir desde 1 hasta 3. Ya después definimos la tabla. Una tabla que se va a llamar dt. Esa tabla va a tener tres filas. Tres filas, sí, que son cada una de las filas va a ser las constantes de las plantas térmicas. Entonces fila 1, fila 2 y fila 3, y va a tener le colocamos un por para que sea el número de columnas determinado, simplemente para definir que podemos colocarle todas las que nosotros queramos. Entonces vamos a definir en esas filas. En la parte de arriba usted tiene que definir en la primera fila los nombres de cada una de las filas. Por ejemplo, a la primera no es necesario colocarle un nombre. A la segunda sí hay que colocarle el nombre que va a tener esta variable. A la tercera el nombre que va a tener esta variable. A la tercera, a la cuarta. Bueno, así sucesivamente ustedes van colocando los números. Y si vemos este A2, ¿qué es el A2? Pues es lo que me vale la central térmica, este primer costo. Este costo variable que es el que va en la parte cuadrática. Mire que ahí van para la planta 1, para la planta 2 y para la planta 3. Para planta 1, para planta 2, para planta 3. Lo mismo con el costo del B, lo mismo con el costo para cada una de las centrales y lo mismo el costo C para cada una de las centrales. Tal cual como lo tenemos acá. Ahora también le podemos ingresar a esa tabla los límites de generación
de las restricciones de generación de cada una de las plantas. Si vemos acá, tenemos un máximo de 85, un mínimo de 10, un máximo de 80, un mínimo de 10 y un máximo de 70 y un mínimo de 10 para la tercera planta, igual como está acá. Listo. Ya después de tener eso, vamos a declarar las variables. ¿Cuáles van a ser nuestras variables del problema? Lo que nosotros definimos acá arriba en realidad no es una variable, son podemos decir que era un índice. Estamos acá generando un índice. Este valor de acá era el índice que nos ayudaba a determinar que vamos a tener 3 plantas. ¿Para qué nos sirve ese índice? Para venir y declarar nuestras variables. Por ejemplo, una de las variables que vamos a generar es esta variable P. P es una de las variables que me dice cuánto va a generar cada una de mis centrales. Bueno, voy a ampliar esto un poquito por acá. Cada una de las centrales. Entonces, eso es lo que significa. Este P, en realidad lo que tenemos es que este valor de P va a tener un P1 que va a ser la potencia generada por la central 1, un P2 que va a ser la potencia generada por la central 2 y un P3 la potencia generada por la central 3. Entonces, ese P de T es la potencia generada por cada una de las plantas térmicas. Ahí ya generamos nuestra primera variable. ¿Cuál es la segunda variable? Pues la segunda variable es el costo de la potencia activa, el costo de generación. Ese costo que nosotros teníamos, que la función objetivo es la suma de todo esto. Ese costo va a ser una de las variables. Y ya después, miren que por esto se hace poderoso GAMS, porque miren que nosotros tenemos unas restricciones máximas y unas restricciones mínimas para cada una de las variables. Pero miren que no hay que generar una restricción para esto, otra restricción para esto, otra restricción para esta. Serían 6 restricciones diferentes, no hay que hacerlo. Aquí simplemente yo le defino, vean, que a la variable P que creamos, que son las potencias generadas que vamos a tener, el límite inferior de esa variable P de cada una de las variables P1, P2 y P3 con respecto a la planta, pues a la planta correspondiente, a la planta PT, que sería la planta 1, la planta 2 o la planta 3, va a ser igual, ese límite inferior va a ser igual a el valor que tenga la planta determinada en su valor mínimo. Por ejemplo, entonces, si es la planta 1, esta planta 1 va a tener el límite inferior, va a ser igual al valor que tenga dt en esa planta, quiere decir en la planta 1, en la posición min. Por eso ustedes le tienen que colocar nombre. En la posición min, el mínimo valor es de 10. Entonces ya saben nuestra función, nuestro problema de optimización, que esa variable P1 no puede superar o no puede irse por debajo de ese 10. Lo mismo pasa con los valores máximos. Entonces mire que con esta primera restricción ya colocamos las 3 restricciones para nuestras 3 plantas térmicas. Lo mismo con esta otra de acá, las 3 restricciones para nuestras plantas térmicas máximas. Allá tenemos todo. Entonces miren que ya tenemos esta parte, y solo con una línea de código. Eso es lo que lo hace poderoso. Obviamente ustedes dicen, no, pero pues eso no es mucho. Pero si ustedes ya tienen 10, 20, 30, 40 o 50 plantas térmicas o muchas más, ustedes tranquilamente lo único que tienen que hacer es llenar esta tabla, y este programa lo sigue corriendo común y corriente. El programa ya sabe que para cada una de esas plantas se va a tener su límite mínimo y su límite máximo. Eso es lo que hace poderoso a GAMS. Listo. Por otro lado, ya después de declarar nuestras variables, nos vamos a venir acá a declarar primero que todo nuestras ecuaciones. Recuerden, primero colocamos a nuestras ecuaciones, les colocamos un nombre, definimos las ecuaciones, qué nombre tienen. Entonces este FO es la función objetivo, simplemente no se le coloca punto y coma. Mire que acá estas si le colocamos punto y coma. De hecho yo creo que no estoy muy seguro, pero creo que si le borro estos punto y coma a este, y si le borro este punto y coma a este, y si solo le dejo este punto y coma, también funcionaría, porque el punto y coma se coloca al final de cuando termina la instrucción. Todo esto era declaración de variables. Entonces aquí se termina la declaración de variables y empieza una nueva función, que es la declaración de ecuaciones. Vamos a declarar las ecuaciones. Entonces vamos a declarar una primera ecuación que llame FO, que es la función objetivo, y vamos a colocar otra restricción que se llame BP, que es balance de potencia, y ahí le colocamos punto y coma. Ahí se acabó la declaración de ecuaciones. Y ya después sigue
la escritura de cada una de estas ecuaciones, de FO y de BP. ¿Cuál es la función de FO? Pues la función de FO entonces se define FO dos puntos y vamos a escribir toda nuestra función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Es simplemente el coste, que es la variable que generamos es acá arriba, igual quiere decir es igual a la sumatoria de cada una de estas plantas, de esta función de costos de esta planta, la función de costos de esta planta más la función de costos de esa planta. Eso es la función objetivo. Y miren que ya lo tenemos ahí. Entonces, la sumatoria del índice PT. Ese índice, ¿por qué se coloca primero el índice PT? Para que se sepa que eso va a ser la sumatoria de los tres valores que tiene este índice de plantas térmicas. Entonces, de P1, de P2 y de P3. Entonces, este PT, y aquí colocamos la variable con respecto a por el PT, por este PT al cuadrado, el índice con respecto al B, por el índice de PT más el valor de C por ese índice de PT, que sería la planta térmica 1, la planta térmica 2 y la planta térmica 3, y ahí se suman los tres valores de las plantas térmicas. Listo, ya tenemos nuestra función objetivo, era así de simple. Ahora, la restricción. Mire que la restricción se define BP por estos valores que definí acá, dos puntos, y se define ¿cuál es el balance de potencia? Recuerden que para esta función objetivo nosotros lo que tenemos es una demanda de 150 megavatios. Entonces recuerden que la restricción es que el valor generado por la planta 1 más el valor de la planta 2 más el valor de la planta 3 es igual a las pérdidas en las líneas más esta demanda, obviamente. Entonces eso es lo que vamos a escribir. Mire que BP es igual a 150, que es la demanda, más todos los términos que serían la potencia de pérdidas de la línea, qué pena, acá, pérdida de potencia de la línea, que sería este término, más este término, más este término, son tres términos cuadráticos. Entonces aquí tendríamos 0.00218 por P1 al cuadrado, más 0.00228 por P2 al cuadrado, y así sucesivamente. Tendríamos estos valores. Esa sería la parte de pérdidas. Y esto es igual e igual, quiere decir igualdad. Y eso tiene que ser igual a la generación de P1, de P2 y de P3. Listo. Mire que aquí tenemos P1 más P2 más P3. Ya después ahí sí le coloca punto y coma porque ya terminamos de declarar nuestras funciones. Definimos, siempre que escribe este comando model, le colocamos un nombre a este modelo que acabamos de escribir y le decimos /all. Ese /all es para definir que van a ir todas las restricciones que nosotros generamos, que todas esas ecuaciones van a entrar dentro de este despacho térmico. Ya después se le coloca este comando solve, que es, le colocamos el mismo nombre que tenemos acá, entonces le decimos resolver, despacho económico, minimizando, porque lo que queremos es minimizar esta variable de costo, minimizando esos costos usando NLP. Este es un solver que tiene GAMS, que nos ayuda para resolver no linear programming, problemas de programación lineal. Y ya después le decimos que nos muestre en el resultado, cuando le damos compilar, que nos muestre cuánto es el costo, cuánto fue el valor mínimo que conseguimos de este costo y cuáles son las potencias generadas. Démosle compilar a ver si nos funciona. Parecer tengo un error. Bueno, lo único que yo cambié fue de pronto colocarle este punto y coma. Quizás aquí sí se necesita el punto y coma. Voy a devolverle el punto y coma a este y voy a darle otra vez correr. Sí, efectivamente tenía que colocarle esos puntos y comas ahí para que estuviera bien. Listo, entonces aquí ya nos sale el resumen. Este es el resumen de las operaciones que hace. Y en la parte de abajo debería estar pues lo que yo le estaba preguntando acá, que me mostrara en la parte final el costo y cada una de las potencias. Entonces si venimos acá hasta la parte final, miren que aquí la variable P nos dice potencia generada por cada una de las plantas. Me dice, vea, el valor inferior de cada una de esas plantas es 10 y el valor superior de la primera es 85, de la segunda es 80 y de la tercera es 70.
El nivel en que quedaron optimizadas fue esta de 39, esta en 54 y esta en 57, tal cual como nos dio el resultado en MATLAB, como lo habíamos visto en el video anterior. Y la función de costo, esta función de costo, miren que el nivel de esa función, pues no había límite inferior ni límite superior, menos infinito e infinito, y el nivel nos dio 1610.45. Entonces, vemos que nos da el mismo resultado que nos había dado en MATLAB, por lo cual sabemos que está bueno la optimización. Entonces, eso es todo con respecto a GAMS. Es un solver muy poderoso, les recomiendo que vayan y lo estudien, que miren que la optimización es algo extremadamente importante para cualquier actividad de nuestras vidas, y es algo que pues cualquier persona o un profesional, ustedes como profesionales que se están formando, deberían aprender a solucionar problemas de optimización y a proponer soluciones que tengan que ver con optimización. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Ojalá hayan aprendido con este video. Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo tema. Hasta luego.